Buenas noches, estimados estudiantes. Pues qué bueno que nos volvamos a poder reunir para seguir con lo que son nuestras clases de legislación aplicada a la empresa. Ya estamos iniciando lo que es la última semana de mayo. Ya prácticamente esto se está terminando. Nos quedan solo esta semana y las dos próximas semanas de junio, porque creería que el parcial está programado para la segunda, sí, por el 15, por ahí así, esa semana. Entonces, ya nos vamos acercando, ya vamos un poco adelantados. He tratado en lo que se ha podido de no salirnos tanto de lo que es la temática, lo he tratado de desarrollar absolutamente todo. Y esto es bueno, pues porque hemos ido aprendiendo. También quiero expresar que me siento bastante complacido, que veo que están participando más en el foro, y como le hemos dicho, ¿verdad? No lo hagan por nota, háganlo por conocimiento, y yo sé que esto les va a ayudar bastante en el transcurso de su formación académica. Bueno, hemos estado platicando acerca de las obligaciones de los trabajadores. Bueno, y es más, en el foro yo colocaba algunas inquietudes y les decía cuáles son las que más cuesta cumplir, ¿verdad? Y una de las que a veces nos cuesta en gran medida es ser puntuales, responsables y, como hemos venido diciendo, ¿verdad? Que nuestro trabajo sea de calidad. Así es de que qué bueno que estamos participando, y esta semana no va a ser la excepción. Vamos a ver en esta semana dos temas. Vamos a ver algo acerca del patrono y vamos a empezar a ver el contrato individual de trabajo. Esos son los temas que vamos a arrancar esta semana. Muy bien. Vamos a empezar entonces la temática acerca de lo que es el patrono. Vamos a desarrollar los aspectos más importantes relacionados al sujeto del derecho laboral conocido como el patrono, dentro de los cuales pues se puede mencionar la definición y obligaciones de estos. ¿Qué es el patrono? ¿Qué podemos entender por el patrono? El patrono es una persona, ya sea natural o jurídica, que en nombre propio y por su cuenta asume las obligaciones, beneficios, pérdidas y demás riesgos de la entidad laboral de forma directa. Esto lo vimos en los conceptos básicos del derecho laboral. Veíamos que el patrono es aquel que va a asumir todas las obligaciones. Este tiene a su cargo la dirección y administración legal, moral y social de los trabajadores bajo su dependencia en la empresa o entidad de trabajo. Fíjense que en los últimos años o en los últimos tiempos se ha creído también que es responsabilidad del patrono la salud emocional de los trabajadores. Es por eso es que en grandes empresas o empresas ya bastante fuertes, no solo mantienen lo que es un médico, sino que a veces también un psicólogo, porque se ha sido demostrado de que cuando la persona tiene problemas psicológicos de cualquier índole, ya puede ser familiares, emocionales o sentimentales, o como usted lo quiera llamar, esta persona no rinde al 100%. Y es también parte de cargo del patrono ver la salud emocional del trabajador. Obvio, todavía la ley no lo, no lo obliga, no es de carácter coercitivo que todos deben de tener un psicólogo, ¿verdad? Que sea aquel el que les presta esa función a las empresas grandes. Sin embargo, muchos lo tienen, muchos las tienen. En este siglo XXI, que la mayoría somos del siglo pasado, ¿verdad? Años 1900 todavía, pero en este siglo XXI ya se cree que nacemos con estrés, nacemos con problemas. Es increíble ver ahora niños de 8 o 10 años diagnosticados con estrés,
Cuando en nuestros tiempos, ¿verdad? Como salen en los memes, el único estrés es la chancleta de la mamá. Y trabajar porque trabajar y estudiar porque estudiar. Hoy los tiempos han cambiado bastante y el aspecto psicológico ha crecido. Y también se han llegado a estudios donde se ve lo que les decía anteriormente, que el trabajador no rinde igual cuando está inmerso en problemas. Ahora, problemas, lógicamente, todos, absolutamente todos vamos a tener. Absolutamente todos vamos a tener problemas. Pero el código da como un flechazo y le dice que el patrono tiene a cargo la dirección y la administración legal, moral y social. Recordémonos que el trabajo, como lo vimos anteriormente, es una función social. No solo es para satisfacer las necesidades personales de los trabajadores. El trabajo es una cadenita. Con lo que usted trabaja, usted le da trabajo a otros. Con lo que usted gana, usted le da trabajo a otros. Entonces, el trabajo va más allá de ser simplemente algo con lo que nosotros necesitamos para subsistir. Va un poco más allá. Entonces debemos de tener en cuenta de estas cosas. Vuelvo y repito, no es obligación que un patrono tenga psicólogo. Sin embargo, cuando las empresas exceden de determinados números de trabajadores, debería de ser. Tal vez más adelante se hacen nuevas enmiendas o se hacen reformas a los códigos, porque sí, la enfermedad ahora del ser humano es el estrés. Y basta ver cómo estamos en esta pandemia, donde nos toca estar en cuarentenados o nos toca estar encerrados. Y aún el trabajo de oficina que uno se lo lleva a la casa le genera hasta más estrés. Y cuando regresemos a la vida laboral, se debe de tener mucho cuidado. Y aquí entra también mucho el patrono. Se debe de tener mucho cuidado, porque a veces los patronos van a entrar con el deseo, cuando son en producción, que el comercio crezca lo más pronto posible, porque de una u otra forma ya son casi 3 meses los que hemos tenido así, y esto es pérdida tras pérdida. Entonces el área comercial, ustedes la conocen mejor que yo y saben los estragos que esto está conllevando. Pero bueno, entonces quedamos claro que el patrono es el que asume obligaciones, beneficios y pérdidas, pero también tiene a su cargo lo que es la administración legal, moral y social de los trabajadores bajo su dependencia. Ahora, los patronos tienen una serie de obligaciones cuando ocupan dichos cargos. Y dentro de estas, no las vamos a mencionar todas, pero dentro de estas vamos a mencionar las principales. La que más nos puede parecer o la que más nosotros tenemos a flor de piel, como dicen. Es obligación del patrono pagar al trabajador su salario en la forma, cuantía, fecha y lugar establecidos en el capítulo 1 del libro 3 del Código de Trabajo. Ahora, cuando dice pagar al trabajador su salario en la forma de la cuantía, fecha y el lugar establecido, recuérdense que el Código de Trabajo data de 1972. En ese tiempo, pues, no habían ni tarjetas de crédito, ni tarjetas de débito, ni nada por el estilo. No existía nada de eso. Entonces, el espíritu del legislador buscaba que el patrono fuera correcto con el trabajador y que le pagara su salario en la forma, o sea, en dinero. La ley dice que se paga en moneda de curso legal. Eso dicta la ley. El salario debe de pagarse en moneda de curso legal en la fecha y horas establecidos. ¿Dónde es eso? Donde su contrato individual de trabajo se lo dicta. Por eso es muy necesario que leamos y veamos bien el contrato. Ahora, esto ya casi no se da, más que todo en la hora y fecha estipulada. ¿Por qué? Porque la mayor parte de empresas ya les depositan. Usted sabe que en fecha de pago, si les pagan 15 y 30
o si son como tipo de gobierno que les pagan entre los 22, 23, por ahí así, simplemente usted recibe un mensaje que a su cuenta le ha caído el depósito. Ahora, con lo del salario se pueden abrir muchos debates. Por ejemplo, cuando el patrono está obligado a pagárselo en la cuantía y en la moneda de curso legal, en teoría lo podría pagar hasta en colones, que ya no existe, porque es moneda de curso legal. Donde no puede el patrono es pagárselo en cheque. Y en muchas empresas lo hacen. Son cosas de que no son del todo legales, pero se permiten. Hay gente que recibe su pago en forma de cheque y el cheque, recordémonos cuando lo vimos en materia mercantil, el cheque no es moneda de curso legal. El cheque es un instrumento mercantil, es un título valor. Entonces, la ley no estipula que se pueda pagar en cheque. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante en el tema del salario. Quiero ver, aquí tengo las temáticas. Sí, vamos a verlo un poco más adelante. Eso. Entonces, también entre las obligaciones del patrono, pues pagar a tiempo. No se puede pasar de su tiempo. Yo sé que a veces tampoco se cumple y es algo que yo me gusta dejarlo bien claro cuando doy este tipo de charlas, porque más que todo las veo como charlas esto, perdón, en materia laboral. Hay muchas cosas que la ley no estipula, sin embargo nosotros las hacemos, muchas veces por la necesidad de trabajar, Entonces, aunque la ley dice que el empleador o el patrono no se puede atrasar en los pagos, en la práctica esto es algo completamente común. Es como ahora que puedan decir que los que están laborando, si el patrono a tiempo le da su salario, pues que qué bueno y qué bendición realmente. Pero hay veces de que no se puede y que el patrono está con ese gran problema. Porque como lo veíamos al principio, que el patrono es el que asume las obligaciones. Y hasta según la ley, como lo han estipulado el gobierno, aún el gobierno hoy en día, las empresas privadas están en la obligación de pagarle a sus trabajadores. Hay empresas que son fuertes y lo pueden hacer. Pero hay otra clase de empresas que no logran satisfacer esas necesidades. Entonces, a veces el patrono habla y dice, mire, por favor, espéreme unos días, voy a ver de dónde consigo. Y aunque esto el código no lo contempla, pero es algo bien común. Y a veces no podemos ser tan alcanzativos o la gente les dice leguleyos. De que decir, no, pero es que eso es ilegal, eso no se puede hacer. Es correcto. Pero en momentos así como ahora es donde también debemos de aprender a sensibilizarnos. De que a veces no siempre se va a poder en el momento que nosotros quisiéramos. Y eso debemos de entenderlo. Hay veces de que los patronos pasan por baches económicos también. Entonces, son cosas de que se pueden ir armonizando. Pero la ley estipula de que debe de pagarse en su tiempo y en la cuantía. No puede pagarle, te voy a dar ahorita esto, o te voy a dar la mitad ahorita y en una semana el resto. Eso no es legal. Ni tampoco le puede decir, te voy a pagar con agarrar algo de la empresa porque no tengo cómo pagarte ahorita. Eso no se puede. Eso es ilegal. Lastimosamente, en la práctica, en tantas denuncias que se miran en materia laboral, esto es muy, pero muy común. Bueno, sigamos entonces. Pagar al trabajador una prestación pecuniaria equivalente al salario ordinario que habría devengado durante el tiempo que dejare de trabajar por causa imputable al patrono. Eso no vamos a entrar mucho en. Proporcionar al trabajador los materiales necesarios para el trabajo, así como las herramientas útiles adecuados para el desempeño de las labores, cuando no se haya convenido que el trabajador
proporcione estos últimos. A veces, dependiendo de la naturaleza de los trabajos, se necesita maquinaria o se necesita determinadas cosas. Por ejemplo, hoy en día, los patronos en las empresas que permanecen abiertas están en la obligación de proporcionar a sus trabajadores las medidas higiénicas. Y cuando esto se restablezca, cuando las autoridades decidan restablecerlo, todas las empresas van a tener la obligación de protocolos de salud. Y esos protocolos que se van a empezar a solicitar es gasto, es inversión. Yo me fijo ahora en los súperes, han levantado un gran vidrio para que haya menos exposición entre el cajero y el cliente. Y todo eso es gasto del patrón. Entonces, hay veces, si nos salimos ya un poco de lo que es la pandemia, hay veces de que el trabajador, pues si está en construcción, necesita su casco, guantes, zapatos especiales. Entonces, no es posible que el patrono venga y le diga al trabajador, hey, conseguite un casco o conseguite guantes o zapatos. No, es obligación del patrono proporcionar al trabajador, como dice el texto, los materiales necesarios para su trabajo, así como las herramientas y útiles adecuados. No podemos estarle exigiendo a un trabajador que tenga las cosas. ¿Qué más? Proporcionar un lugar seguro para la guarda de las herramientas y útiles del trabajador, cuando estos necesariamente deban mantenerse en un lugar donde se prestan los servicios. Estas son las llamadas como bodeguitas o los lockers, donde se deben de tener guardadas las cosas de los trabajadores. Los patronos deben de tener lugares para esto. Guardar la debida consideración a los trabajadores, absteniéndose de maltratarlos de obra o de palabra. Esto es muy importante. A veces los patronos son demasiado pesados con los trabajadores. Los maltratan. Tal vez no tanto ya esto como capataces. Esas eran las figuras de los capataces en los tiempos, allá por los años, la primera mitad del siglo XX, los años 1900. La famosa figura del capataz, donde si no le obedecían, pues el capataz venía y lo golpeaba. Esas cosas pues ya no se deben de ver. Tampoco de palabras. No se puede minimizar a un trabajador, decirle que es inútil, que es incapaz. Hay leyes que protegen aparte de esto también al trabajador, lo cual no vamos a entrar. Pero sí, el patrono tiene la obligación de guardar la debida consideración con los trabajadores, no maltratándolos, ni de obra ni de palabra. Son sanciones para el patrono tratar así a un trabajador o tratarlo mal. ¿Cuándo puede tener licencia? ¿Cuándo se le puede conceder licencia a un trabajador, lo cual el patrono no se lo puede quitar? ¿Cuándo puede tener? 1, para cumplir obligaciones de carácter público establecidas por la ley u ordenanzas por una autoridad competente. En estos casos, el patrono deberá pagar al trabajador una prestación equivalente a su salario. ¿A qué se refiere esto? Esto es cuando lo llaman a un jurado, por decir algo, que usted va a ser jurado y que posiblemente va a estar bastante tiempo, un par de días. El patrono no le puede negar el permiso para que usted cumpla obligaciones de carácter público establecidos, como dice, por la ley u ordenanzas. ¿Qué más? ¿Qué otro ejemplo podría ser? Cuando hay elecciones municipales de diputados o de presidentes, el Tribunal Supremo Electoral a veces contrata a más personas. Y al contratar más personas, pues necesita, obvio, ¿verdad? Pagar, no pagarles porque no les paga, sino que tal vez les da comida o algo así. Pero esos días antes de las elecciones, en las elecciones y posterior a las elecciones, el trabajador no pierde su calidad de trabajador y debe seguir ganando o devengando lo mismo como que si estuviera ahí. Son parte de las obligaciones de los patronos. No puede en ningún momento
o despedirlo o no darle permiso. ¿Qué más? Cumplir obligaciones familiares que racionalmente reclamen su presencia, como en los casos de muerte o enfermedad grave del cónyuge, de sus ascendientes y descendientes, lo mismo que cuando se trate de personas que dependan económicamente del trabajador y que aparezcan nominados en el respectivo contrato de trabajo o en su defecto en cualquier registro de la empresa. Vamos a aclarar ciertos puntos de esto. La ley establece que se le da por la muerte de un ser querido al trabajador el llamado luto, que son 3 días. Pero son 3 días contando a partir de la muerte del ser querido. Y la ley lo estipula, pues habla de los esposos, padre o madre o hijos, descendientes. Pero no solo por muerte, sino que por enfermedades graves que reclamen la presencia. Una enfermedad grave de una madre, de un hijo. A veces las empresas se cierran y no son considerados. Y a veces también se da el caso que el trabajador muchas veces se aprovecha de la circunstancia y anda pidiendo permisos y permisos y permisos. Entonces, es de tener bastante cuidado, es de ser bastante consciente cuando se solicite esta clase de permisos. Ahora, hay una cosa que debemos de entenderla y que debe de ser sumamente clara. En los contratos individuales o colectivos hay una cláusula donde aparece que usted coloca las personas que dependen económicamente de usted. ¿Por qué sentido? Porque cuando usted pone las personas que dependen de usted, son esas a las que se va a referir a cuando usted pueda pedir permiso para una licencia, para si está enfermo, Dios no lo permita, si murió un ser querido. Ahí es donde se mira. Porque usted lo reporta desde el inicio del trabajo. Cuando usted empieza su relación laboral con el patrono, usted lo reporta. Entonces el patrono está sabedor que esta clase de personas son propensas a enfermarse o a tener algún problema que necesiten a usted. Esta licencia, dice, durará el tiempo necesario, pero el patrono solamente estará obligado a reconocerlo por esta causa una prestación equivalente al salario ordinario de 2 días en cada mes calendario. Esto estamos hablando no muerte, sino que estamos hablando licencias. Y en ningún caso más de 15 días en un mismo año calendario. O sea, como que si tampoco podemos abusar de lo que pueda estar sucediendo. Es de tener bastante cuidado con eso. Veamos qué más. Para que durante el tiempo necesario pueda desempeñar las comisiones indispensables en el ejercicio de su cargo, si fuere directivo o de una asociación profesional y siempre que la respectiva organización lo solicite, el patrono por esta causa no estará obligado a reconocer prestación alguna. O sea, no puede llegar a trabajar, no lo puede despedir, pero no le va a reconocer. ¿A qué nos estamos refiriendo esto? A sindicatos. Cuando de repente lo llamen para el ejercicio de un cargo, dice, para que durante el tiempo necesario pueda desempeñar las comisiones indispensables en el ejercicio de su cargo, si fuera directivo de una asociación profesional. No necesariamente puede ser que sea un sindicato, sino que él tenga dirección en otras clases de asociaciones que se le requiera. Por esa razón es que no está obligado el patrono a reconocerle prestación alguna, porque no es para su trabajo y no es algo público o que el Estado lo necesite y tampoco es un problema familiar, sino que es algo personal que él deba de hacer. Pero cuando es así, que puede ser un sindicato o que puede ser alguna asociación de algo, el código le dice al patrono, sí lo puede dar permiso, pero no está obligado a pagarle o reconocer. Por 3 días en caso de paternidad por nacimiento o adopción. Cuando, obvio, ¿verdad? La señora se va a descansar, se va incapacitada desde el momento que va a dar a luz, pues la ley le estipula, o antes eran 3 meses,
Hoy son 4 meses, pero al padre le da también 3 días para que él pueda estar con la señora en esos días. Eso fue hace poco, ¿no? Eso no tiene mucho que lo aprobaron. Que también por paternidad, 3 días en caso de paternidad o adopción. Licencia que se concederá a elección del trabajador desde el día del nacimiento, de forma continua o distribuido en los primeros 15 días. A veces uno dice, pero si está en el seguro social no la puedo pero ni ver. Entonces pacta con el patrono y le dice, mire, deme esos 3 días, deme los partidos. Un día esta semana, la otra semana los otros 2 días, pero no puede pasar de los primeros 15 días, porque no son vacaciones. Después le va a decir, mire, me debo un día, ¿verdad? Y ya pasó y el niño ya quizás cumplió el año, o el niño ya tiene 2, 3 meses. Eso no funciona así, sino que la paternidad, los 3 días se pueden distribuir hasta en 15 días año calendario. Por esta licencia, el patrón estará obligado a reconocer una prestación equivalente al salario ordinario. Cuando hablamos de esto, quiere decir, tiene que pagarle como que sí está trabajando. Tiene que pagarle como que sí está trabajando. Mantener el número de asientos, sillas a disposición de los trabajadores en las casas comerciales, oficinas, hoteles, restaurantes y otros centros de trabajo. La misma disposición se observará en los establecimientos industriales cuando lo permita la naturaleza del trabajo. ¿Qué significa esto? Esto también fue hace poco. El trabajador tiene derecho a descanso. Obvio, ¿verdad? No ahora, sino que por decir algo, en las horas de almuerzo, de sus horas de almuerzo, el trabajador tiene derecho a descansar. Entonces, es obligación de los patronos que haya lugares de descanso en las empresas. Y si no hay lugares de descanso, pues por lo menos entonces deben de haber suficientes sillas a disposición de los trabajadores. Aparte de esto, pagar al trabajador los gastos de ida y vuelta cuando por razones de su servicio tenga que trasladarse a un lugar distinto de su residencia. Hay trabajos como de cobradores, ¿verdad? Y le va a decir, bueno, hoy va aquí, hoy va allá, hoy va a este lado. Tiene que pagarle, esa aportación tiene que venir del patrono. Y si no, y si ocupa su propio vehículo, su propia moto, entonces se da el caso de la depreciación. Y cumplir con el correspondiente reglamento interno de trabajo. Toda empresa debe tener su reglamento interno. Y ese reglamento interno debe de ir avalado por el Ministerio de Trabajo. ¿Qué quiere decir eso? De que todo el reglamento que pueda tener una empresa, porque a veces las empresas dicen, eso está en el reglamento interno, no está en el código laboral, pero está en el reglamento interno, y se cierran a veces. Y tienen razón, pero hay algo que nosotros como trabajadores debemos de entender. Los reglamentos internos de trabajo son avalados por el Ministerio de Trabajo. Y el Ministerio de Trabajo lo que busca es que no contravenga las disposiciones del código y menos que contravenga la Constitución. Entonces, los reglamentos internos que están legalmente autorizados, no hay ningún problema para obedecerlos. Ahora, el problema es que cuando nos inventamos un reglamento interno y decimos, aquí está, pero no hay un sello del ministerio que lo avale. Ahí sí estamos hablando de otros problemas. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí con el tema de los patronos. Recordemos de que no entramos siempre tan profundo en todo esto. No podemos, o sea, son temas demasiado grandes. Entonces yo busco sacar las partes más importantes, las cuales debemos de conocer, así como el jueves que veamos lo que es el contrato individual. Ya vamos a entrar a los temas de indemnización y cositas así en una semana más o menos, un par de semanas. Así es de que muchas gracias por su atención, estimados. Ya falta poco, pero lo vamos logrando. Hay que esforzarnos para seguir adelante. Cuídense, que Dios los bendiga.